Las porfirias constituyen un grupo de enfermedades importantes de cara al MIR, ya que han sido muy preguntados, sobre todo en los últimos años. Las porfirias las podemos dividir en tres grupos. El primer grupo sería aquel constituido por porfirias cutáneas, cuya patología cutánea es la que más preocupa al paciente o la que más llama la atención. En porfirias viscerales, las que no tienen ningún tipo de patología cutánea, y en porfirias mixtas, aquellas que tienen tanto clínica sistémica como clínica cutánea. Vamos a estudiar las porfirias cutáneas, ¿vale? Ya que estamos en dermatología. Hay tres que son las más importantes: la porfiria cutánea tarda, la porfiria eritropoyética de Gunther y la protoporfiria eritropoyética. Empezamos con la primera, que además ha sido la porfiria más preguntada y por lo tanto es la más importante. Esta porfiria puede ser o bien adquirida, que es lo más frecuente, puede ser secundaria a alcohol o secundaria a fármacos, o puede heredarse de forma autosómica dominante. Hay que tener también en cuenta que es la porfiria más frecuente de toda la población en general. El enzima que falla en la porfiria cutánea tarda es la uroporfobilinógeno decarboxilasa. ¿Qué clínica tienen estos pacientes? Pues estos pacientes suelen parecerse a los hombres lobo. ¿Por qué? Porque son pacientes generalmente adultos en la edad media y generalmente varones. Además, a estos pacientes empiezan a salirle pelo en la cara, es decir, tienen hipertricosis malar. Y otro dato con el que hace parecerse a estos pacientes al hombre lobo es porque no pueden exponerse al sol porque tienen fotosensibilidad. Estos pacientes, cuando se exponen al sol, empiezan a salirle ampollas y además empiezan a tener fragilidad cutánea. Es decir, que al final toda su piel acaba siendo una cicatriz, y eso es lo que se llama cambio esclerodermiforme. ¿Cómo podemos diagnosticar a los pacientes que tienen una porfiria cutánea tarda? Bueno, pues el diagnóstico tiene que ser en sangre, en orina y en heces. En estos tres sitios hay que analizar el nivel de porfirinas y entonces veremos que están elevadas en esta enfermedad. ¿Qué tratamiento les ponemos a los pacientes que tienen una porfiria cutánea tarda? Pues el tratamiento fundamentalmente es fotoprotección, pero también podemos hacerles sangrías y también les podemos dar cloroquina, ya que estos dos procedimientos hacen disminuir la concentración de porfirinas en sangre. Por lo tanto, estos pacientes mejoran de su clínica. Por supuesto, si la porfiria cutánea es secundaria, hay que quitar todos los factores que desencadenan la porfiria. En segundo lugar está la porfiria eritropoyética de Gunther. Esta es la porfiria más infrecuente de todas, la más rara, y se hereda por un patrón autosómico recesivo. La enzima que falla en este caso es la uroporfobilinógeno 3-cosintetasa. ¿Qué clínica tienen estos pacientes? Bueno, pues estos pacientes suelen ser pacientes pediátricos que desde muy chiquititos, desde que tienen meses, empiezan a tener una fotosensibilidad tremenda. No les puede dar ni un rayo de sol porque si no tienen fotosensibilidad mutilante. Aparte de la fotosensibilidad mutilante, estos niños son raros ya que tienen los dientes cónicos de color anaranjado y además tiñen la orina de naranja. Aparte de esto, estos niños están muy malitos ya que tienen una anemia hemolítica muy importante que condiciona además su pronóstico vital. ¿Cómo diagnosticamos la porfiria eritropoyética de Gunther? Pues tenemos que ver el déficit de la enzima en médula ósea. El tratamiento fundamentalmente de estos niños va a ser la fotoprotección para evitar las mutilaciones y luego también tenemos que tener ciertas medidas para controlar su anemia hemolítica, que es muy importante. Y estas medidas van a ser hacer transfusiones, también podemos hacer una esplenectomía o incluso en algunos pacientes muy seleccionados podemos realizar un trasplante de médula ósea. Vamos a continuar con la última porfiria cutánea que vamos a ver, que es la protoporfiria eritropoyética. Esta porfiria se hereda únicamente de forma autosómica dominante. El enzima que falla en este caso es la ferroquelatasa. La clínica de estos pacientes se caracteriza también por tener fotosensibilidad desde edad escolar, pero en este caso la fotosensibilidad es aguda. Es decir, cada vez que el niño se expone al sol, la piel le empieza a doler, se pone roja, se le forman abones e incluso se le forman ampollas. ¿Cómo tratamos a estos pacientes? Pues los pacientes en este caso lo único que tenemos que hacerles es protegerlos del sol y de esta manera el paciente se quedará asintomático. Vamos a hacer la pregunta. La porfiria cutánea tarda, respuesta 1, es la menos frecuente en nuestro país. Esto es falso, ya que hemos dicho que la porfiria cutánea tarda es la porfiria más frecuente en nuestro medio.
2. Mejora con la exposición solar. Falso. Todas las porfirias cutáneas empeoran con la exposición solar y por lo tanto esta respuesta es falsa también. 3. Cursa con dolor abdominal. Cuidado, porque aunque las porfirias cutáneas tardas pueden tener repercusión a nivel sistémico, el dolor abdominal no es una característica de la porfiria cutánea tarda. Vamos a leer ahora la 5. No se trata con sangrías. Eso es falso. Como acabamos de ver, una de las opciones de tratamiento de la porfiria cutánea tarda son las sangrías. Por lo tanto, en este caso, la respuesta verdadera es la 4. Presentan cambios esclerodermiformes. Y eso es cierto porque estos pacientes están continuamente haciendo ampollas y haciendo heridas y por lo tanto al final su piel va a ser completamente una cicatriz, es decir, va a tener por toda la superficie corporal cambios esclerodermiformes.